11:35, Jorge Turpo y Joana Castro los acompañan en la rotativa del aire. Les habíamos anunciado que vamos a estar hablando acerca del síndrome de Guillain-Barré, pero sobre todo qué medidas está tomando el Ministerio de Salud. Está en la línea telefónica el doctor Ricardo Peña, médico epidemiólogo, asesor del despacho ministerial del MINSA, a quien le pedimos por favor unos instantes de paciencia. Le damos la bienvenida, pero antes tenemos información en directo que no puede esperar. Está lista Janelis Martínez, la viceministra de Salud Pública, ha confirmado que hay 4 fallecidos producto justamente del síndrome de Guillain-Barré. Te escuchamos, Janelis. ¿Cómo estás, Joana? Omar, buenas tardes, en directo. La viceministra de Salud Pública, Karine Pardo, confirmó que hasta la fecha ya hay 4 fallecidos producto de la enfermedad de Guillain-Barré y más de 100 casos, sobre todo en el norte del país. Escuchemos. Sí, hasta la fecha tenemos aproximadamente 106 casos de Guillain-Barré. Los casos de Guillain-Barré siempre se presentan año a año. Es una consecuencia de una infección previa y tenemos 4 fallecidos, uno en Cajamarca, uno en La Libertad, 2 en Lima, uno de 85 años, uno de adulto mayor, los otros 2 son adultos mayores también. ¿A qué se deben estas? Respecto a lo anunciado por el ministro de Salud, César Vázquez, de adquirir en coordinación con la OPS inmunoglobulina que está faltando en el país para el tratamiento de esta enfermedad degenerativa, dijo que entre hoy y mañana se estará anunciando la fecha de llegada. Escuchemos. Vamos a recibir una dotación, además de ello también se identificó dónde tenemos inmunoglobulina para hacer la redistribución dentro de nuestro país. Tenemos además una conversación con eSalud y por supuesto esta compra rápida que también se está realizando. O sea, son varias estrategias para poder realizar. ¿Cuándo estaría llegando? El día de hoy nos estarán confirmando la fecha. Yo les estaré comunicando, o el señor ministro, a todos ustedes para que nuestra población esté tranquila, pero... Finalmente, la viceministra indicó que se están tomando medidas correspondientes con las autoridades de salud en Arequipa para poder brindar toda la atención necesaria con los pobladores que puedan resultar afectados luego de la primera explosión del volcán Ubinas. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias a Janelis Martínez por la información. Bueno, de inmediato seguimos con este tema, pero conversando con el doctor Ricardo Peña, médico epidemiólogo, asesor del despacho ministerial del MINSA. Doctor Peña, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Joana. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál, van a ser las medidas que se implementen? La viceministra acaba de indicar que se han confirmado 4 fallecidos producto de Guillain-Barré. ¿Cuáles son las medidas que se deberán asumir desde el MINSA? Sí, todas las acciones que se están desplegando precisamente para garantizar la atención de los pacientes que se han desarrollado, también lo había mencionado, ¿no? En primer lugar, la atención que deben tener los pacientes en todos los hospitales, donde debe garantizarse el tratamiento. Y como ya lo había mencionado en su momento el ministro César Vázquez, se trata de la administración de inmunoglobulina o un procedimiento que se llama plasmaféresis, con el que se limpian los anticuerpos que generan este daño a los nervios. En función de estas 2 acciones se han, como ya lo había manifestado la viceministra en la nota previa, se está generando una adquisición de 1.000 frascos de inmunoglobulina a través de una compra inmediata, producto de ya el equipo técnico ha desarrollado las acciones necesarias para poder hacer la compra. Ahora, doctor Peña, buenas tardes. Joana Castro lo saluda. Usted es asesor del despacho ministerial y hay algo que preocupa, porque acabamos de recibir la información todos de que 4 personas han fallecido por el síndrome de Guillain-Barré y hace tan solo unos días, el fin de semana, escuchábamos y veíamos al ministro de Salud decir esto: nadie se va a morir porque no haya tratamiento. Sí, muy bien. En primer lugar hay que precisar los casos que han sido notificados durante la actualización de la epidemiológica. Los casos de Guillain-Barré fallecidos corresponden a las primeras semanas del año. Como ya lo había mencionado, son un caso en enero, los otros casos entre marzo y mayo. Lo que estamos presenciando actualmente es un incremento o un brote
a partir de la semana 23 o 24 de este año, que es aproximadamente pero inicio del el mes de síndrome junio. sigue siendo el mismo. Sí. Sí, por supuesto, pero lo que hace mención la viceministra, que a mí me parece muy importante, que es una enfermedad que tiene actividad endémica en muchos países de América del Sur y también del mundo. Son los casos que tienen una consecuencia fatal, se acompañan de una serie de comorbilidades que hacen que estas personas sean susceptibles de tener un desenlace lamentablemente fatal por todos estos problemas de salud que coinciden o que ocurren en estas personas. Es importantísimo precisar que la intención explícita de lo dicho por el señor ministro es precisamente que las actividades y acciones que se están desarrollando precisamente en este momento para garantizar las atenciones lo que está haciendo es garantizar la atención de los pacientes. Le menciono precisamente algo que va en consonancia con estas acciones. Lo que se está realizando desde el inicio del incremento de los casos, que es en materia de la preocupación de salud pública, es, por ejemplo, en los establecimientos de salud donde no existe disponibilidad de equipos para la plasmaféresis, que es una de las terapias que ya ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de estos pacientes, se ha dispuesto el traslado a los hospitales que ya se han mapeado en todo el país, que son 10, donde se desarrolla este procedimiento para atender a los pacientes. Tenemos 10 hospitales y incluso ya ha habido dos pacientes que se han trasladado a la ciudad de Lima, de Tumbes y de Cajamarca. Entonces, doctor Peña, desde el MINSA, ¿se puede decir a la población que se garantiza que no haya un desborde, digamos, porque hemos tenido malas experiencias con el tratamiento de otras enfermedades? Entonces, ¿qué garantiza que realmente en el caso de Guillain-Barré no vaya a haber un desborde, un mayor número de contagios y personas afectadas? Esa es una excelente pregunta y yo quiero aprovechar esto a enfatizar las actividades de prevención. El importantísimo rol que ustedes cumplen como comunicadores es precisamente trasladar la información a la población para que actúen y reduzcan el riesgo de exposición a este tipo de enfermedad. El Guillain-Barré es una enfermedad posinfecciosa, quiere decir que previamente una persona tiene que padecer una infección, sea bacteriana o viral, o sea, por una bacteria o un virus, y posteriormente el sistema de defensas del cuerpo, entre comillas, para decirlo de una manera sencilla y que la gente lo pueda comprender, confunde las estructuras de los microorganismos que nos atacan en nuestros propios nervios y por eso empiezan a alterarse. En ese sentido hay que evitar la infección que produce esto. Entonces precisamente el tema es educar a las personas el consumo de alimentos de manera segura, además de evitar este tipo de infecciones gastrointestinales o respiratorias que son las que generan el problema posterior del síndrome de Guillain-Barré. Ahora, doctor Peña, para que el oyente, para que el televidente, el ciudadano en general tenga el panorama muy claro, por ejemplo, personas que tienen otro tipo de enfermedades, tienen una, digamos, exposición mayor a Guillain-Barré, es un síndrome cuyo tratamiento es largo, hay cura, es decir, para ponerlo un poco más en sencillo, porque escuchamos que van 106 casos, que hay 4 fallecidos, no se trata de generar alarma, pero sí de tener la información correcta. Correcto. La exposición resulta de una infección previa, ¿de acuerdo? Es lo que ocurre. Luego de la infección, ¿Y cómo se contagia? 2 semanas. Las infecciones pueden ser infecciones gastrointestinales. Se ha vinculado una bacteria que es el Campylobacter jejuni, que está potencialmente asociado a la ocurrencia posterior de este síndrome. Entonces, hay que evitar la infección gastrointestinal para que posteriormente no ocurra. Y esto pasa por el hecho de tener cuestiones tan básicas como el lavado de manos y la adecuada preparación de los alimentos. El Ministerio de Salud está desplegando todo lo necesario para hacer la investigación sobre los agentes relacionados precisamente a estos últimos casos. Ya se ha aislado, por ejemplo, Campylobacter jejuni, y por eso se está haciendo las recomendaciones precisamente en el sentido del cuidado de la preparación de los alimentos por esta transmisión oral. Sí. Eso, hay que ser precisos, ¿no? Para que nos entienda la mayor cantidad de pobladores. En el caso de la COVID-19, el contagio era por aerosoles. En el caso de Guillain-Barré,
tiene que haber un contacto con secreciones y demás, alimentos. ¿Cómo explicar un poco mejor? Perfecto. El síndrome de Guillain-Barré no es una enfermedad transmisible, es un síndrome que ocurre después de una infección. Hay personas más susceptibles, otras menos susceptibles, pero es una cuestión multifactorial. Lo que hay que hacer para reducir la probabilidad de la ocurrencia de esta enfermedad es evitar padecer infecciones, sean respiratorias o gastrointestinales. Entonces, todas las medidas de comportamiento sanitario en la población que reduzcan esa posibilidad de enfermar por estos problemas sanitarios, reducen el riesgo de ocurrencia de este síndrome. Además, yo quisiera informarle a la población en este marco de transmisión y comunicación de información a la comunidad, de que actualmente, como ya lo había mencionado, se tiene stock de inmunoglobulina, se tiene 386 frascos, y acá, además de lo que se va a adquirir. Y acá le voy a pedir que nos detengamos unos instantes porque tenemos que ir a la pausa y es bueno saber qué se tiene en nuestro país en estos momentos. Exacto. Y sobre todo en qué regiones es donde se va a enviar para tener el tratamiento acerca del síndrome de Guillain-Barré. Unos instantes, 12:47, momento de una pausa y volvemos. 12:51, estamos conversando aquí en la rotativa del aire con el doctor Ricardo Peña, médico epidemiólogo asesor del despacho ministerial del MINSA acerca del síndrome Guillain-Barré. Nos había detallado, doctor Peña, un poco qué es el contexto de Guillain-Barré, es decir, cómo surge el síndrome, qué es lo que no deben hacer los ciudadanos, pero además nos iba a hablar del stock y con ello también le pido nos explique un poco los síntomas. Perfecto. Este síndrome, para iniciar hablando de los síntomas, está caracterizado por adormecimiento y debilidad muscular. Como el síndrome es nuestro sistema de defensas ataca por error a nuestros nervios, que son los que se encargados de transmitir el impulso de los movimientos, empieza a aparecer debilidad muscular y algunas parestesias, que quieren decir hormigueos o algunas sensaciones en los extremos distales de nuestras manos y pies, ¿no? Y esta debilidad es ascendente, ¿no? Va ascendiendo y va llegando hacia la parte central de nuestro cuerpo. Las complicaciones que generalmente está asociada a este problema es que cuando llegan a niveles más altos de nuestro sistema nervioso, se comprometen los músculos de la respiración y entonces estos pacientes necesitan o requieren ventilación asistida, o sea, conectarlos a un respirador hasta que el cuadro se resuelva. Eso es muy importante porque las personas informadas deben acudir a los establecimientos de salud ante cualquier tipo de manifestaciones. Sí. Con respecto al tema de los insumos, sí, yo quisiera hacer las precisiones de eso, ¿no? Para el tema de la prevención es clave, ya hemos mencionado, ¿no? Que tiene que ver con la prevención de las infecciones, pero el tema del tratamiento, el síndrome de Guillain-Barré tiene dos tipos de terapia. O sea, el tratamiento en general se llama inmunoterapia y es de dos tipos: la inmunoglobulina, que administra en frascos, en ampollas, y la otra es la plasmaféresis, ¿no? Entonces, esos dos procedimientos los estamos garantizando en los hospitales donde hay casos. ¿De qué manera? Primero, el tema de la inmunoglobulina, como ya se mencionó, se han hecho las acciones necesarias para la adquisición. Actualmente contamos con un stock de 386 frascos, pero estamos haciendo las compras lo más rápidamente posible para poder poner a disposición de los hospitales que tienen casos para el tratamiento. ¿Y estos 386 frascos, doctor Peña, sirven o podrían servir para cuántas personas, cuántos pacientes? Depende de la evolución del tratamiento de las personas. Aproximadamente. Pero estamos aproximadamente, bueno, no tengo exactamente la cifra, dependiendo de la evolución de los pacientes, pero lo que se está garantizando es que estos 386 frascos se desplieguen a todos los hospitales que tienen los pacientes. Y en los hospitales donde no se tiene la disponibilidad, se está dando el otro tratamiento, que es la plasmaféresis. Para hacer precisiones sobre la plasmaféresis, se han mapeado 10 hospitales en todo el país, incluido el Instituto de Ciencias Neurológicas, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Arzobispo Loaiza, el 2 de Mayo, María Auxiliadora
el Hospital Hipólito Unanue, el Instituto Nacional del Niño en Breña y los hospitales de Santa Rosa en Piura, de Cajamarca, el Hospital Regional y también el Regional Docente de Trujillo. Son los hospitales que tienen el equipamiento y el personal donde se desarrolla esta terapia. Para los hospitales que tienen pacientes o que identifican pacientes y no tienen el equipamiento, se está haciendo el traslado. Como lo había mencionado inicialmente, ya se ha dispuesto o se ha trasladado un paciente de Tumbes hacia el Hospital Hipólito Unanue en Lima y un paciente de Cajamarca al Hospital Arzobispo Loaiza para que reciban el tratamiento correspondiente. Entonces se ha implementado el puente aéreo inmediatamente de manera tal de que el tratamiento sea oportuno. Eso es en respecto a los Peña. Sí, sí. Entonces, doctor Peña, ¿se entiende de que entonces hay la capacidad de respuesta para este momento de los casos que se registran en el país de Guillain-Barré? No va a haber problemas, se garantiza la compra y que lleguen los insumos en la oportunidad, o sea, en el momento preciso para dar buena atención. Exacto, exactamente. Y es más, tengo entendido, hoy día hemos tenido una reunión con el señor ministro César Vázquez y con los directores generales de operaciones, y nos han informado que ya en regiones como en Lambayeque se está adquiriendo el equipamiento para el desarrollar plasmaféresis en este hospital donde no se tenía ese equipamiento, y inmediatamente se va a disponer de un equipo de capacitación en servicio para que se implemente lo antes posible este procedimiento terapéutico. Doctor Peña, le pido sea muy breve en la respuesta porque nos gana el tiempo. Solo para terminar de cerrar el tema, estos 386 frascos que nos contaba que van a ser distribuidos a nivel nacional, ¿pueden ser o va a ser el número necesario que se requiere en estos momentos para poder atender y que los pacientes tengan tratamiento? Vamos 106 casos, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Muy bien. Los 106 casos son acumulados en todo el año. Acumulados. Son los casos que han ocurrido exactamente. Y de atención en estos momentos... Hay 27 pacientes actualmente en hospitalización. Son solo 27. ¿Y para estos 27 es suficiente? El tratamiento al momento disponible, que son las 386 inmunoglobulinas, más la plasmaféresis que se está haciendo en los hospitales donde se presta atención a estos pacientes, actualmente responde adecuadamente al manejo de estos pacientes. Sin embargo, se está trabajando, por ejemplo, con el CDC, que ha hecho la previsión para poder hacer la compra y poder garantizar la sostenibilidad de las intervenciones. Muy bien, doctor. Muchas gracias por darnos todo este amplio panorama y la información ahí también que hay que tener en consideración de lo que se está haciendo para atender a los pacientes que lamentablemente, adquieren este síndrome. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias. Sí. Bien, tenemos más información a esta hora.